Como te quedaste con la herencia de papá, ahora vas a mantenernos a todos, me ordenó mi hija antes de marcharse. Ocurrió un martes por la tarde, uno de esos días que esperas que sean normales. Estaba recogiendo la mesa del comedor cuando entró mi hija, con voz aguda y mirada fría. Como te quedaste con la herencia de papá, ahora vas a mantener a toda la familia, dijo, como si fuera un simple hecho, no una exigencia capaz de romperle el corazón a una madre. Luego se dio la vuelta, salió y me dejó allí, sola en medio del silencio. Creía que conocía a mi hija. Creía que el amor y la familia eran algo inquebrantable. Me equivocaba. Esta es la historia de cómo el dolor se convirtió en traición. Si alguna vez alguien te ha dado la espalda, esta historia es para ti. Antes de continuar, suscríbete. Era una tarde de martes que comenzó como cualquier otra. El cielo estaba pálido, con la luz de principios de primavera, de esas que te hacen pensar que el invierno por fin ha llegado a su fin. Había pasado la mañana ordenando la casa, un hábito tranquilo que me impedía pensar en recuerdos que no estaba preparada para afrontar. La tetera acababa de hervir y estaba poniendo 2 tazas de té sobre la mesa, una para mí y otra para mi hija. Habíamos planeado hablar, aunque yo imaginaba que sería sobre su trabajo o las últimas noticias de sus hijos. Cuando entró, había algo en sus ojos que no podía identificar. Estaban más fríos, más duros, como si hubiera ensayado algo frente al espejo antes de llegar. No se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa del comedor, mirándome con los labios apretados. Sonreí, esperando alguna charla trivial, tal vez una anécdota sobre su día. En cambio, habló con una voz que rompió el silencio. Ya que te quedaste con la herencia de papá, ahora vas a mantenernos a todos. Por un momento, pensé que había oído mal. Mis manos, que aún sostenían el borde de la bandeja del té, temblaron ligeramente. Abrí la boca para preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera articular palabra, ella enderezó los hombros y se dio la vuelta. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera resonó en el pasillo y luego la puerta se cerró detrás de ella. No miró atrás. Me quedé en la mesa, mirando las tazas de té sin tocar. Mi primera reacción fue la incredulidad. Era mi hija, la niña que había criado con amor, a la que había vendado las rodillas cuando se las había raspado y a la que había secado las lágrimas. Seguro que estaba bromeando, o quizá hablaba por la frustración, pero la dureza de su tono y la firmeza de sus palabras me decían lo contrario. La herencia de la que hablaba no era ningún secreto. Cuando falleció su padre, se leyó su testamento delante de la familia y el abogado. Era claro y específico. La casa, los ahorros y ciertas inversiones me los dejaba a mí. Su razonamiento era sencillo. Quería asegurarse de que nunca pasara apuros económicos tras su muerte. Confiaba en que tomaría las decisiones mejores para la familia. No había gastado el dinero de forma imprudente. De hecho, apenas lo había tocado, ya que vivía principalmente de mi modesta pensión. Pero algo había cambiado en mi hija en los meses transcurridos desde el funeral. Al principio, se mostraba cariñosa y presente, me visitaba a menudo y me llamaba para ver cómo estaba. Poco a poco, las llamadas dejaron de ser sobre mí y pasaron a ser sobre sus problemas, sus facturas, sus planes. La había ayudado en lo que podía. Un poco aquí, un poco allá. Nada extravagante, pero lo suficiente para demostrarle que me importaba. Hoy, sin embargo, era diferente. No era una petición de ayuda. Era una declaración, casi una orden, de que ahora yo era responsable de ella y, según sus palabras, de todos ellos. Supuse que se refería a su familia, tal vez incluso a la familia extensa de su marido. La idea me hizo sentir un nudo en el estómago. Me quedé sentada mucho tiempo después de que se marchara, con el té enfriándose. El reloj de la pared marcaba las horas con regularidad, pero la habitación parecía inquietantemente silenciosa. Intenté darle sentido a lo que acababa de pasar. ¿Se trataba solo de dinero o había algo más profundo? Creía que le había hecho daño al seguir el testamento tal y como había querido su padre. La verdad es que esperaba algún tipo de fricción después de leer el testamento.
El dinero tiene la capacidad de sacar a la superficie sentimientos ocultos. Pero nunca imaginé que vendría de ella con tanta franqueza, sin una conversación, sin siquiera un momento para escuchar mi versión. Mientras recogía la mesa, aún podía oír su voz en mi cabeza. No eran solo las palabras, sino la certeza que había detrás de ellas, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para decirlo. Ese momento había llegado y me había dejado con algo más que una bandeja de té. Me había dejado con una herida que no podía ver, pero que podía sentir en cada parte de mi cuerpo. Esa tarde, la casa parecía más fría que en meses. Cerré las cortinas, me senté en mi sillón y me quedé mirando la televisión apagada. La herencia siempre había sido un símbolo de seguridad para mí, el último regalo del hombre al que amaba. Ahora parecía una cuña entre la persona que creía que siempre estaría a mi lado y yo. Entonces no lo sabía, pero eso solo era el comienzo de una tormenta que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Esa noche no pude dormir. El tic-tac del reloj me parecía más fuerte de lo habitual, cada segundo se alargaba mientras mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Las palabras de mi hija se habían repetido tantas veces en mi mente que ya no sonaban como un momento de frustración. Eran deliberadas. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba pensándolo, cuántas veces habría ensayado decirlo antes de dejar que las palabras cayeran con tanta frialdad entre nosotros. Mi mente se remontó a las semanas posteriores al fallecimiento de su padre. El funeral había sido un torbellino de flores, trajes formales y condolencias corteses de personas que apenas conocía. Ambos estábamos devastados, aunque lo demostrábamos de manera diferente. Ella se mantenía ocupada con las tareas, hablando con la funeraria, organizando el orden del servicio, respondiendo llamadas telefónicas. Yo me movía lentamente, sintiéndome cada día como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo después de perder el equilibrio. Cuando se leyó el testamento, nos sentamos uno al lado del otro en el despacho del abogado. Era una pequeña habitación con paneles de madera y un ligero olor a papel y barniz. Mi hija me cogió la mano y me la apretó cuando el abogado mencionó el nombre de su padre. Las palabras que siguieron fueron tranquilas y precisas. Todo por lo que su padre había trabajado, los ahorros de décadas de empleo estable, la casa familiar que habíamos construido juntos, las inversiones que había cultivado con tanto cuidado, me lo dejó a mí. Había algunos pequeños legados a organizaciones benéficas que ambos apoyábamos y uno o dos objetos sentimentales para otros miembros de la familia, pero la mayor parte, tal y como él siempre me había dicho, me correspondía a mí. Recuerdo la expresión de su rostro, no era ira. Todavía no, pero había un destello en sus ojos que no supe interpretar en ese momento. Quizás sorpresa, quizás decepción. No dijo nada en ese momento, solo asintió con la cabeza y mantuvo una expresión neutra. Más tarde, mientras volvíamos a casa, me preguntó qué pensaba hacer con todo eso. Le dije la verdad. No pensaba hacer nada drástico. El dinero sería mi red de seguridad. La casa seguiría siendo mi hogar. Viviría modestamente, como siempre había hecho. Al principio, ella pareció aceptarlo. Incluso dijo que su padre habría querido que yo estuviera seguro. Pero en los meses siguientes, su tono cambió. Empezó a hablar más de sus propias presiones económicas. El coste de la matrícula de sus hijos, las reparaciones que necesitaba su casa, las facturas médicas a las que se enfrentaban los padres de su marido. Cada conversación parecía derivar hacia un nuevo gasto, una nueva crisis que requería dinero. Yo ayudaba en lo que podía, diciéndome a mí mismo que la familia se apoya, pero había un cambio que no podía ignorar. Era la forma en que me miraba a veces, casi como si tuviera algo que le pertenecía por derecho. Intenté restarle importancia, diciéndome que estaba pensando demasiado. Sin embargo, había pequeños detalles que llamaban la atención. Un comentario al pasar sobre lo afortunada que era por tener una casa sin hipoteca. Un comentario sobre cómo su padre habría querido que todos se beneficiaran de su duro trabajo, no solo yo. En ese momento, era fácil ignorarlos.
Ahora, después de lo que dijo en mi comedor, resonaban con una nueva intensidad. La verdad es que el dolor y el dinero son una mezcla peligrosa. La pérdida puede hacer que las personas se aferren a cualquier cosa que crean que llenará el vacío, y a veces eso significa aferrarse a la idea de lo que creen que se merecen. Yo había dado por sentado que lloraríamos juntos y que el amor superaría cualquier pensamiento sobre la herencia. Pensaba que ella entendía los deseos de su padre. Pensaba que confiaba en mí. Sentada sola en mi tranquila sala de estar, me di cuenta de que había sido ingenua. El dolor no solo había cambiado nuestra relación, sino que había dejado espacio para que creciera algo más oscuro. Era como si la ausencia de su padre hubiera abierto una puerta y por ella hubiera entrado una forma de codicia que no reconocía en mi propia hija. Miré fijamente la fotografía enmarcada que había sobre la repisa de la chimenea, tomada durante su graduación universitaria. En ella, su padre y yo estábamos de pie a ambos lados de ella, con el rostro radiante de orgullo. Ella nos rodeaba con los brazos y sonreía con sinceridad. Recordé lo segura que estaba en ese momento de que siempre estaríamos unidos. Ahora, esa foto parecía pertenecer a otra vida completamente diferente. Aún no sabía hasta dónde llegaría esto ni lo profundo que sería el daño. Solo sabía que algo había cambiado en ella aquel día en el despacho del abogado, y me había llevado meses verlo con claridad. El testamento me había dado estabilidad económica, pero también había sembrado la semilla de un resentimiento que pronto crecería mucho más allá de lo que podía imaginar. Después de aquel día en el despacho del abogado, la vida pareció volver a la rutina, al menos en apariencia. Volví a mis tranquilas mañanas con té y el periódico, y a mis tardes llenas de pequeños recados y visitas ocasionales de amigos. Mi hija seguía llamando de vez en cuando, a veces se pasaba por casa para charlar un rato. Por fuera, parecíamos cualquier madre e hija que se enfrentaban a la vida tras una pérdida. Pero bajo esa superficie, había una tensión que podía sentir incluso sin decir una palabra. Se manifestaba en pequeños momentos que la mayoría de la gente no notaría. En las cenas familiares, ella miraba el reloj que me había dejado su padre, con la mirada detenida un poco más de lo normal. Cuando me ofrecía a preparar el almuerzo del domingo, ella aceptaba, pero hacía pequeños comentarios sobre lo grande que era la casa para una sola persona. No eran confrontaciones, solo pequeños pinchazos, casi casuales en el tono, pero yo los sentía como punzadas en la piel. Me decía a mí misma que el dolor hace que la gente diga cosas extrañas, que tal vez solo estaba adaptándose a la vida sin la presencia constante de su padre. Pero había un trasfondo en sus palabras, algo no dicho que me hacía tener cuidado con lo que compartía. Si mencionaba que iba a arreglar el techo, ella decía lo bonito que debía de ser tener dinero para cosas así. Si hablaba de un viaje que estaba pensando hacer, ella comentaba que su familia no había podido viajar en años. No eran discusiones, pero tenían un peso que me impedía relajarme por completo en su presencia. Las reuniones que antes eran cálidas y distendidas se volvieron más formales. Seguíamos celebrando los cumpleaños, las fiestas y los aniversarios, pero las risas eran más breves y las conversaciones cautelosas. Notaba que ella medía mis palabras y, a mi vez, yo empecé a medir las suyas. Era como si ambos estuviéramos construyendo muros invisibles, ladrillo a ladrillo, mientras seguíamos sonriendo educadamente al otro lado de la mesa. Un domingo por la tarde, la observé sentada en el salón con sus hijos. Estaban jugando a un juego de mesa, y sus risas llenaban la habitación. Por un momento, me sentí como en los viejos tiempos. Pero entonces ella levantó la vista y se dio cuenta de que la estaba mirando. Su sonrisa se desvaneció ligeramente y fue sustituida por una expresión que no supe identificar. No era exactamente ira, ni tampoco tristeza. Era algo intermedio, una mirada que me hacía sentir como si me viera como otra persona, alguien que se alejaba de ella. Lo peor era que no sabía cómo abordar el tema sin empeorar las cosas. Si se lo preguntaba directamente, temía que negara que hubiera ningún problema, y que nos quedáramos con un silencio aún más denso. Si lo ignoraba, la distancia entre nosotros solo aumentaría. Así que no hice nada,
convenciéndome de que el tiempo sanaría la brecha. Pero el tiempo no lo sanó. Solo hizo que la tensión fuera más pronunciada. Había momentos en los que la pillaba mirándome con una expresión calculadora, como si estuviera sumando números en su cabeza. Recordé cómo su padre solía decir que el dinero cambia a las personas, incluso a las que crees que conoces mejor. Siempre había pensado que eso era demasiado cínico. Ahora me preguntaba si tenía razón. Empecé a sentir el peso de esa tensión tácita en cada interacción. Me lo pensaba 2 veces antes de hablar de mi día si tenía que ver con gastar dinero. Evitaba mencionar las reformas del jardín con las que llevaba años soñando. Dejé de enseñarle las pequeñas compras que antes me habría encantado compartir con ella. Era más fácil mantenerme neutral, mantener las cosas seguras y ligeras. Aún así, el silencio entre nosotras no era vacío. Estaba lleno de cosas que ambas decidíamos no decir. Lo notaba en las pausas entre las frases, en la forma en que a veces evitaba mi mirada, en el tono demasiado alegre de mi voz cuando intentaba mantener una conversación animada. Mirando atrás, creo que fue entonces cuando nuestra relación empezó a cambiar de verdad. No fue en el momento en que me hizo esa petición en el comedor. Fue en esos días tranquilos y normales cuando el ambiente entre nosotras se volvió más pesado, cuando el afecto empezó a coexistir con la desconfianza. Seguíamos siendo madre e hija, pero la naturalidad que habíamos tenido se estaba desvaneciendo. Entonces no me di cuenta, pero esa tensión silenciosa era el terreno en el que pronto se arraigaría el verdadero conflicto. Aún no era una tormenta, pero las nubes se estaban acumulando y ya podía sentir cómo cambiaba el aire. Fue durante esos meses de tensión silenciosa cuando empecé a notar una incomodidad diferente, que no provenía directamente de mi hija, sino que parecía rodearme desde los márgenes de la familia. Al principio era algo pequeño y fácil de ignorar. Un primo hacía algún comentario sobre lo afortunada que era. Un viejo amigo de mi difunto marido bromeaba diciendo que ahora vivía como una reina. Yo sonreía educadamente, no le daba importancia, y me decía a mí misma que solo eran comentarios sin importancia. Pero con el tiempo, los comentarios se hicieron más directos, y me di cuenta de que no eran pensamientos aleatorios, sino ecos de algo que se decía cuando yo no estaba presente. Una noche, asistí a una barbacoa familiar organizada por mi hermana. Apenas había entrado en el jardín cuando un tío al que no veía desde hacía meses me saludó con una media sonrisa y me dijo: «He oído que estás sentada sobre una mina de oro». Se rió como si no fuera nada, pero había algo afilado en su mirada. Antes de que pudiera responder, se alejó para rellenar su vaso, dejándome allí de pie, sintiéndome extrañamente expuesta. Me dije a mí misma que no debía dejar que me afectara, pero durante el resto de la noche, capté miradas y sutiles gestos en mi dirección. Era como si, sin saberlo, me hubiera convertido en el tema de una conversación privada que todos menos yo ya habían escuchado. Más tarde esa semana, mi vecina, que era cercana a uno de mis familiares, mencionó de pasada que había oído que mi hija estaba frustrada conmigo por cuestiones de dinero. Lo dijo de manera casual, como si pensara que yo ya lo sabía. Sentí que se me oprimía el pecho. No pedí detalles porque no quería parecer a la defensiva, pero mi mente iba a 1000 por hora. Si mi hija estaba hablando de la herencia fuera de casa, eso significaba que se habían traspasado los límites de nuestra intimidad. A partir de entonces, noté más señales. Una amiga de la familia evitaba mirarme a los ojos cuando le preguntaba cómo estaban sus hijos. Mi sobrina bromeó diciendo que ojalá tuviera un padre como yo para financiar su vida. Incluso escuché a 2 familiares en la cocina durante una fiesta de cumpleaños decir que no podían creer que me lo estuviera guardando todo para mí. Me quedé paralizada en el pasillo, sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. No me vieron allí de pie y, por un momento, pensé en intervenir y enfrentarme a ellos, pero me di la vuelta y volví a la mesa, sonriendo como si nada hubiera pasado. No era solo el dolor de que hablaran de mí, era darme cuenta de que mi hija podría haber contribuido a crear esa narrativa. Empecé a repasar nuestras conversaciones en mi mente, preguntándome qué podría haber repetido y cómo lo habría contado.
Me la imaginaba hablando de sus dificultades económicas y omitiendo las veces que la había ayudado en silencio. Me la imaginaba presentando la herencia como algo que yo le había quitado, en lugar de algo que su padre me había confiado deliberadamente. Los rumores empezaron a cambiar mi forma de comportarme en los espacios sociales. Me volví más callada en las reuniones, más cuidadosa con mis palabras. Evitaba hablar de cualquier cosa relacionada con mis finanzas, incluso de la forma más inocente. Si alguien me preguntaba por mis planes para las vacaciones, daba respuestas vagas. Sentía que cualquier detalle podía ser tergiversado para demostrar que estaba acumulando riqueza o viviendo lujosamente mientras mi familia pasaba apuros. Era una sensación de soledad, estar rodeada de personas que conocía de toda la vida, pero en las que ya no confiaba para que me vieran con claridad. Echaba de menos la tranquilidad de poder compartir mis alegrías y preocupaciones sin preguntarme cómo se repetirían. Me encontraba pasando más tiempo en casa, no porque estuviera evitando a mi familia, sino porque necesitaba la seguridad de mis propias paredes. Mirando atrás, creo que los rumores eran más dañinos que la tensión directa con mi hija. Su exigencia en el comedor había sido dolorosa, pero era algo entre nosotras dos. Esto era diferente. Era la lenta erosión de mi reputación dentro de mi propio círculo familiar. Sembró semillas de duda no solo en sus mentes, sino también en la mía. Empecé a preguntarme si alguna vez me verían como algo más que la guardiana de una fortuna que creían que debía compartirse. Aún no lo sabía, pero esas conversaciones en secreto a mis espaldas pronto sentarían las bases para una confrontación que no podría deshacerse. El cambio en la voz de mi hija no fue repentino, pero una vez que lo noté, no pude dejar de oírlo. Ya no me hablaba con la calidez que antes era natural entre nosotras. La mayoría de las veces seguía siendo educada, pero había un tono, una ligera dureza que me hacía sentir como si me estuviera midiendo o juzgando con cada frase. Era como si me hubiera colocado en una categoría aparte, no solo como su madre, sino como alguien que tenía algo que ella creía que le pertenecía. Empezó a notarse en las conversaciones más triviales. Me llamaba para contarme un problema con su coche y, cuando le ofrecía mi apoyo, hacía una pausa antes de decir: «Bueno, es fácil para ti decirlo, tú no tienes que preocuparte por cosas así». Si mencionaba que iba al mercado, podía responder: «Debe de ser estupendo poder comprar lo que te apetece sin tener que mirar primero tu cuenta bancaria». No eran comentarios explosivos, pero caían como piedras pequeñas, una tras otra, construyendo lentamente un muro entre nosotras. Lo más difícil era lo normales que parecían el resto de nuestras interacciones en apariencia. Ella seguía preguntándome por mi salud. Seguía contándome historias sobre sus hijos. Pero su tono era diferente. Tenía una frialdad que me hacía sentir que cada conversación era una prueba. Podía sentir que estaba buscando señales de cómo gastaba el dinero, señales de si estaría dispuesta a dar más. Una tarde, apareció de improviso. Entró por la puerta con una sonrisa, pero era una sonrisa forzada. Después de unos minutos de charla trivial, miró alrededor del salón y me preguntó si había comprado cortinas nuevas. Le dije que eran las mismas, solo que las había lavado. Ella asintió lentamente y luego dijo: «Sabes, a veces me pregunto cómo eliges en qué gastar el dinero. Algunas cosas me parecen lujos». Lo dijo como si fuera una observación casual, pero sus ojos me miraban con atención, como si esperara una confesión. Quería preguntarle directamente si había estado hablando con otras personas sobre mí, si les había dicho que estaba acumulando mi herencia mientras ella pasaba apuros, pero me contuve. Una parte de mí temía su respuesta. Si lo admitía, tendría que afrontar la realidad de que había decidido convertir a la familia en público para sus quejas. Si lo negaba, me sentiría como una tonta por haber sospechado de ella. Así que mantuve la conversación ligera, aunque cada palabra me pesaba. La distancia entre nosotras creció de una forma difícil de definir, pero imposible de ignorar. Cuando me abrazaba para despedirse, su abrazo era más breve, sus manos apenas descansaban sobre mis hombros antes de dar un paso atrás. Cuando llamaba, ya no se entretenía hablando de cosas cotidianas.
Las llamadas tenían un propósito y, una vez cumplido, terminaban rápidamente. Empecé a temer nuestras interacciones, no porque no la quisiera, sino porque sentía que siempre estaba caminando sobre terreno irregular. Nunca sabía cuándo una conversación perfectamente normal podía convertirse en un recordatorio de que ahora me veía de otra manera. El papel de una madre siempre había consistido en dedicar tiempo, energía, amor y, sí, dinero cuando era necesario. Pero ahora parecía que ese papel se había reducido a una sola expectativa, el apoyo económico. Era un tipo de desamor solitario, el que no proviene de una gran discusión, sino de un goteo constante de decepciones. Podía sentir los susurros de los familiares resonando en su tono, moldeando la forma en que me hablaba. Ya no parecía ver los años que había trabajado, los sacrificios que había hecho, o el amor que había puesto en criarla. Parecía ver solo la herencia y las decisiones que había tomado al respecto. Esa noche, después de que se marchara, me senté en la tranquilidad de mi salón, pensando en lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo. Me preguntaba si había alguna forma de volver atrás, de cerrar la brecha sin ceder a la presión que ella ejercía sobre mí. Pero la verdad comenzaba a asentarse en mi corazón. Ya no se trataba solo de un malentendido o un momento de dolor. Era un cambio en la forma en que mi hija me veía, y estaba moldeando todo lo que había entre nosotras. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la tensión tácita se convirtiera en palabras que ninguna de las dos podría retirar. En las semanas siguientes, el cambio en el tono de mi hija comenzó a reflejarse en sus acciones. Dejó de insinuar y empezó a dar por sentado. Ya no se trataba de que mencionara de pasada sus dificultades económicas, sino que hablaba como si mi participación en la solución de los problemas fuera algo que se daba por sentado. Era un cambio silencioso pero innegable, que me hacía sentir como si se hubiera cruzado una línea sin que ninguna de las dos lo hubiéramos acordado. La primera vez que me di cuenta fue cuando me llamó una tarde y me pidió que le transfiriera dinero a su cuenta antes de que acabara el día. No me dio ninguna explicación, simplemente dio por hecho que lo haría. Cuando le pregunté amablemente para qué era, suspiró y dijo: «No es nada extravagante, solo algo que tenemos que hacer. Te lo contaré más tarde». Su voz era firme, casi impaciente, como si mi vacilación fuera irrazonable. Envié el dinero, en parte porque no quería discutir y en parte porque todavía esperaba que fuera una fase pasajera. Pero volvió a ocurrir, y luego otra vez. Las peticiones dejaron de ser peticiones y se convirtieron en órdenes. A veces eran para facturas concretas, otras veces eran para gastos vagos que se esperaba que yo no cuestionara. Si le pedía detalles, se mostraba dolida, como si mis preguntas significaran que no confiaba en ella. Empecé a darme cuenta de que, en su mente, mi papel había pasado de ser el de madre al de proveedora económica, y no de forma ocasional, como los padres a veces ayudan a sus hijos adultos, sino de forma constante y continua. Lo más inquietante era lo cómoda que parecía sentirse con este nuevo acuerdo. Era como si se hubiera convencido a sí misma de que la herencia no era realmente mía para administrarla como yo considerara oportuno, sino un recurso compartido al que ella tenía el mismo derecho que yo. Hacía comentarios casuales sobre lo que nosotros podríamos hacer con el dinero, como si ella y yo fuéramos socios en su uso. Si mencionaba que necesitaba hacer un presupuesto para reparaciones en la casa o gastos médicos, ella respondía sugiriéndome que dejara esos planes de lado para ocuparme de lo que ella estuviera pasando en ese momento. Empecé a sentirme acorralado. Cuanto más le daba, más esperaba. Ya no había gratitud, ni agradecimiento por las veces que había intervenido para ayudar. Al contrario, cada gesto de generosidad parecía rebajar el listón para la siguiente petición. Sentía cómo crecía el resentimiento en mi interior y lo odiaba. Nunca había querido que el dinero fuera motivo de ruptura entre nosotros, pero estaba claro que ya no se trataba de ayudar en momentos de necesidad. Se había convertido en un patrón, uno que ella parecía decidida a normalizar. Una noche, me senté a la mesa de la cocina con mi extracto bancario, mirando las transferencias que había hecho en los últimos meses. Las cantidades variaban, pero sumaban más de lo que había pensado.
Pensé en los sueños que había guardado en silencio para mis últimos años, pequeñas cosas como renovar el jardín o hacer un viaje a la costa. De repente, me parecieron muy lejanos, casi imposibles, porque sabía que cualquier dinero extra que tuviera ya estaba mentalmente reclamado por ella. Me dolía admitirlo, pero veía cómo se estaba arraigando ese derecho. No se trataba solo del dinero, sino de la forma en que me miraba ahora, como si mi valor para ella estuviera ligado a lo que podía proporcionarle. Echaba de menos los días en los que podíamos hablar sin esa sombra sobre nosotras, cuando yo era simplemente su madre, y no su fuente de ingresos. Mientras doblaba el extracto bancario y lo guardaba, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir alimentando una expectativa que estaba consumiendo poco a poco la relación que habíamos tenido. Pero también sabía que decir que no sería tan sencillo como parecía. La tormenta que había estado presintiendo se acercaba y podía sentir las primeras gotas de lluvia. No tardaron mucho en aparecer las llamadas telefónicas, que pronto adquirieron un ritmo propio. Ya no parecían conversaciones entre una madre y una hija, sino transacciones, todas ellas relacionadas con el dinero, independientemente de cómo empezaran. Ella llamaba con un alegre «hola», me preguntaba cómo estaba y, al cabo de unos minutos, su voz adquiría ese tono familiar, que denotaba una urgencia silenciosa. A veces empezaba con una pequeña queja sobre algo que había salido mal en su día. Un electrodoméstico roto, una factura inesperada, una excursión escolar de uno de los niños. Otras veces se saltaba por completo los preámbulos y iba directamente a la petición. Lo más difícil era que la calidez de su voz solo parecía volver una vez que yo accedía a ayudarla. Si dudaba, aunque fuera un momento, el ambiente entre nosotras cambiaba. Se volvía más callada, sus frases eran más cortas y yo podía sentir su decepción a través del teléfono. Era como si mi disposición a ayudar se hubiera convertido en la medida de mi amor por ella. Siempre había sido generosa con mi tiempo y mis recursos, pero esto era diferente. Era una prueba en la que parecía suspender cada vez que me detenía a pensar antes de decir que sí. Una tarde, me llamó mientras estaba en el jardín. Conté, sonriendo mientras me limpiaba la tierra de las manos, pensando que tal vez solo quería charlar. Pero casi de inmediato empezó a contarme que su coche necesitaba una reparación urgente, y que el mecánico le había advertido que no lo condujera hasta que lo arreglaran. La escuché, esperando a que mencionara algún plan o cómo pensaba solucionarlo. En cambio, terminó diciendo, «¿Puedes enviarme el dinero esta noche?» No había ninguna pregunta en su voz, solo expectativa. Me encontré diciendo que sí sin pensar, no porque quisiera, sino porque temía lo que pudiera pasar si decía que no. Colgué el teléfono y me quedé mirando las flores que tenía delante, cuyos colores vivos se veían borrosos por el peso que sentía en el pecho. No era el dinero lo que más me dolía. Era la sensación de que nuestra relación se había reducido a este ciclo en el que ella pedía, yo daba y luego seguíamos adelante hasta la siguiente llamada. Incluso cuando las peticiones eran más pequeñas, tenían el mismo peso. Un uniforme escolar, una factura del hogar, la compra de la semana. Ya no reconocía que se trataba de gastos adicionales para mí. Era como si hubiera decidido que mi vida debía adaptarse a la suya, sin importar lo que yo hubiera planeado o presupuestado. Empecé a temer el sonido de mi teléfono, un sentimiento que nunca pensé que asociaría con mi propia hija. También me di cuenta de que había dejado de dar detalles sobre sus propios esfuerzos económicos. Ya no mencionaba que estuviera ahorrando para nada ni que estuviera recortando gastos superfluos. Daba por sentado que, si surgía algo, yo me encargaría de ello. Intentaba recordarme a mí misma que ella tenía sus propias presiones, que criar una familia no era fácil y que quizás sentía que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero, en el fondo, sabía que ya no se trataba solo de ayudar en momentos difíciles. Esto se había convertido en la norma. Las llamadas siempre terminaban igual. Ella me daba las gracias, a veces con un alivio genuino en la voz, y luego cambiaba rápidamente de tema antes de despedirse. Yo me quedaba sentada en silencio, con el clic del teléfono aún resonando en mis oídos, preguntándome cómo habíamos llegado a esa situación.
Había pensado que ayudarla cuando realmente lo necesitaba nos acercaría más, que le demostraría que siempre podía contar conmigo. En cambio, había creado un espacio entre nosotras que se hacía más grande cada día que pasaba. Cuando colgué el teléfono después de otra de esas llamadas, me di cuenta de que estaba empezando a sentir algo que nunca había querido sentir hacia mi propia hija: resentimiento. Era algo silencioso y progresivo, pero estaba ahí, y sabía que solo crecería si nada cambiaba. El problema era que no tenía ni idea de cómo detenerlo sin romper algo en nuestra relación que quizá nunca se pudiera reparar. El punto de ruptura no llegó con una discusión a gritos ni con una escena dramática. Llegó en silencio, envuelto en la normalidad. Era sábado por la mañana y acababa de volver del mercado, con las bolsas de la compra todavía en la encimera. Sonó el teléfono y, cuando vi el nombre de mi hija, respiré hondo antes de contestar. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, que esperara que la llamada fuera diferente. Ella comenzó con los saludos habituales, preguntándome cómo estaba y si tenía planes para el fin de semana. Pero pronto su voz cambió a ese tono familiar, el que había aprendido a reconocer. Me dijo que había encontrado el paquete de vacaciones perfecto para su familia. Era, según ella, una oportunidad única en la vida, que no podían dejar pasar. Hablaba rápido, como si la velocidad de sus palabras pudiera hacerme pasar por alto la parte en la que podría objetar. Esperé a que me explicara cómo pensaba pagarlo, pero en lugar de eso dijo: necesitaremos que lo cubras tú, te enviaré los detalles. No me preguntó si podía ayudarla, me dijo que lo haría, y así, sin más, se cruzó la línea tácita que ambos habíamos estado evitando. Ya no se trataba de emergencias o facturas inesperadas, se trataba de financiar un lujo, algo que podía esperar, algo que no me correspondía a mí proporcionar. Por un momento, no pude articular palabra. Me quedé mirando las bolsas de verduras en la encimera, el vapor que aún salía de la tetera, y sentí el peso silencioso de sus palabras posarse sobre mí. Logré decirle que no podía hacer eso por ella, que era demasiado y que tendría que encontrar otra manera. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, de esas que se hacen más pesadas con cada segundo que pasa. Cuando volvió a hablar, su tono era diferente, más agudo, casi acusador. Dijo que no podía creer que les negara esa oportunidad, sobre todo teniendo yo tanto. Me recordó la herencia, como si fuera un número que tenía memorizado y listo para momentos como este. Dijo que su padre nunca les habría dejado perder algo tan especial. Las palabras me dolieron, no por la petición, sino por la facilidad con la que parecía convertir la memoria de mi difunto marido en un arma. Le repetí que no podía, esta vez con voz más firme. Se quedó callada y luego simplemente dijo: bien, en un tono que no denotaba aceptación alguna. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, en la cocina, con la mano aún sosteniendo el teléfono, mucho después de que la línea se hubiera quedado en silencio. No era solo por las fiestas, era por el cambio que representaba. En ese momento, supe que los límites que había intentado mantener no eran suficientes. Ella ya no veía mi ayuda como un regalo, sino como una obligación. Era como si la herencia hubiera borrado la idea de que yo era una persona con mis propias necesidades y la hubiera sustituido por la idea de que era un banco al que podía acceder cuando quisiera. Esa noche no pude dormir. No dejaba de oír su voz, la forma en que dijo: necesitaremos que lo cubras, como si mi vida y mis finanzas fueran simplemente una extensión de las suyas. Pensé en todas las veces que había dicho que sí en el pasado, en los momentos en que me había convencido a mí misma de que era más fácil aceptar que rechazar. Me di cuenta de que todos esos momentos nos habían llevado hasta allí, a ese lugar en el que ella se sentía con derecho a cosas que nunca se le habían prometido. Era la primera vez que me permitía preguntarme si la única manera de arreglar esto era empezar a decir que no, y seguir diciéndolo, incluso si eso significaba perder la cercanía que nos quedaba. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que el siguiente paso no sería fácil. Una vez que se cruza una línea, es difícil volver atrás. Y esta se había cruzado de una manera que no se podía deshacer. Después de negarme a pagar las vacaciones, todo cambió entre nosotras.
Mi hija no llamó durante una semana, lo cual era inusual. En el pasado, incluso después de pequeñas discusiones, acababa llamando, a veces con un tono más suave, a veces fingiendo que no había pasado nada. Esta vez hubo silencio, y el silencio parecía deliberado. Era de esos silencios que pesan, que te hacen preguntarte qué se está diciendo de ti cuando no estás allí para defenderte. Cuando finalmente llamó, su voz era fría y seca. Me saludó de forma mecánica, pero no había calidez, ni rastro de la hija que solía contarme su día con largas y enrevesadas historias. La conversación se convirtió rápidamente en una acusación. Me dijo que había hablado con otros miembros de la familia, que estaban de acuerdo en que era egoísta por mi parte quedarme toda la herencia para mí. Lo hizo parecer como si yo estuviera acaparando la riqueza mientras ella apenas conseguía sobrevivir. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No era solo la acusación, era saber que había sacado este resentimiento fuera de las paredes de nuestra relación y lo había convertido en un debate familiar. Podía imaginar los susurros, las cabezas inclinadas, los juicios silenciosos que se estaban formando basándose solo en una parte de la historia. Se había pintado a sí misma como la hija en apuros y a mí como la madre que no quería ayudar, omitiendo las innumerables veces que había intervenido sin dudarlo. Intenté explicarle mi versión. Le dije que la herencia no era infinita, que tenía que pensar en mi propio futuro, que su padre había confiado en mí para que la utilizara con sensatez, pero ella no me escuchaba. Me interrumpió, alzando la voz, diciendo que me escondía detrás de excusas y que estaba claro que valoraba más el dinero que a la familia. Esas palabras me dolieron profundamente. Por un momento, casi quise ceder, solo para acabar con la discusión, solo para volver a tener paz. Pero algo dentro de mí se mantuvo firme. No podía seguir sacrificando mi propia estabilidad por exigencias que no tenían límites. La llamada terminó con ella diciéndome que necesitaba tiempo para pensar, aunque su tono dejaba claro que lo que realmente quería era tiempo para seguir enfadada. Los días siguientes fueron tensos. Evité las reuniones familiares porque no quería entrar en una habitación y sentir todas las miradas sobre mí. Pasaba más tiempo en casa, diciéndome que era mejor así, pero la verdad es que el aislamiento me hacía daño. Echaba de menos a mi hija. Echaba de menos la naturalidad de nuestras conversaciones antes de que el dinero se convirtiera en el tema central. Cuando por fin nos volvimos a ver en el cumpleaños de un familiar, la tensión fue inmediata. Me saludó con un abrazo cortés, pero fue rígido, sus brazos apenas me tocaban. Durante toda la tarde, se quedó al otro lado de la sala, riendo y hablando con los demás, mientras yo me sentaba en silencio, fingiendo estar absorta en una charla trivial con un primo lejano. De vez en cuando, la sorprendía mirándome, con una expresión indescifrable, y eso me retorcía algo en el pecho. Esa noche, me quedé despierta repasando cada paso que nos había llevado hasta ese punto. Pensé en lo fácil que había sido que un «no» se convirtiera en una declaración de guerra, en lo rápido que el amor podía verse eclipsado por el resentimiento cuando se arraigaba el sentido de la propiedad. Me preguntaba si ella creía lo que decía sobre mí o si simplemente estaba tratando de castigarme por establecer un límite. Lo que sí sabía era que ya no se trataba solo de unas vacaciones o incluso de la herencia. Se había convertido en una batalla por el control, por quién decidía cómo se gestionaban mi vida y mi dinero. Y aunque no quería que llegáramos a este punto, sabía que, si cedía ahora, nunca podría recuperar el terreno perdido. Era una verdad dolorosa, pero empezaba a darme cuenta de que mantenerme firme podría significar perder partes de mi relación con ella que antes creía inquebrantables. Las semanas posteriores a aquella tensa reunión de cumpleaños fueron muy duras, como si una sombra lo cubriera todo. Mi hija y yo hablábamos menos y, cuando lo hacíamos, nuestras palabras eran cuidadosas y calculadas. Cada frase parecía ser sopesada en busca de un significado oculto, tanto por mí como por ella. Me decía a mí misma que debía ser paciente, que quizá el dolor de nuestra última discusión se disiparía y podríamos volver a algo que se pareciera a la normalidad. Pero en lugar de sanar, las viejas heridas comenzaron a resurgir, heridas que creía enterradas desde hacía años.
Todo comenzó una tarde, cuando me llamó por sorpresa. Su tono era neutro, casi demasiado neutro, como si estuviera haciendo un esfuerzo por controlar sus emociones. Intercambiamos algunas palabras amables antes de que ella empezara a hablar de una época, años atrás, en la que me había pedido ayuda durante su primer año de matrimonio. Lo recordaba claramente. Ella y su marido habían tenido dificultades para pagar el alquiler tras una serie de gastos inesperados. En aquel entonces, les había dado una suma considerable sin hacer preguntas. En aquel momento, lo vi como una madre que ayudaba a su hija a superar un momento difícil. Pero ahora, al contarlo, su versión de la historia era diferente. Dijo que siempre había sentido que le había dado el dinero a regañadientes, que mi ayuda venía con condiciones ocultas. Me quedé desconcertada. No recordaba nada de eso. En mi mente, había sido generosa sin dudarlo. Intenté decírselo, pero ella lo descartó y pasó a otro recuerdo. Esta vez se trataba de cuando estaba en la universidad y me había pedido dinero extra para asistir a un viaje escolar. En aquel entonces, me había negado, explicándole que el presupuesto familiar era ajustado. Ahora me lo recordaba con un tono que sugería que nunca me había perdonado por decir que no. Mientras hablaba, me di cuenta de que esos momentos habían permanecido en silencio en su memoria, echando raíces. Para ella, eran la prueba de que nunca la había apoyado tanto como ella necesitaba. Para mí, eran acontecimientos aislados en una larga historia en la que siempre había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Era extraño, casi surrealista, escuchar mi vida como madre contada a través del prisma de la decepción. La conversación me dejó inquieta. Después me senté en mi salón, mirando la luz que se desvanecía fuera de la ventana, sintiéndome como si acabara de salir de un tribunal donde todo mi pasado como madre había sido juzgado. No tenía forma de defenderme contra los recuerdos que ella había guardado durante décadas. No podía volver atrás y cambiarlos, ni podía hacer que ella los viera como yo. Se me ocurrió que quizá por eso la disputa por la herencia le resultaba tan dolorosa. Ya no se trataba solo del dinero, sino de todos esos años en los que había decidido que yo había fallado. En su mente, la herencia era quizá una forma de ajustar cuentas, de conseguir por fin lo que creía que le habían negado en el pasado. Aunque no hacía que sus exigencias fueran más fáciles de aceptar, tenía un sentido doloroso. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que empezaba a introducir esos viejos rencores en nuestras conversaciones con más frecuencia. A veces los sacaba directamente, otras veces los deslizaba de forma indirecta a través de un comentario o una comparación. Veía que estaba construyendo un caso en su mente, uno en el que yo le debía más que amor y tiempo, que le debía una compensación económica por cada desaire o rechazo que había percibido a lo largo de los años. Esta revelación fue devastadora. Significaba que ya no se trataba de un solo problema que pudiera resolverse con una conversación o un compromiso. Se trataba de años de resentimiento tácito que habían moldeado silenciosamente la forma en que ella me veía. También significaba que, por mucho que le diera ahora, nunca sería suficiente, porque no solo estaría satisfaciendo sus necesidades actuales, sino que se esperaría de mí que compensara el pasado. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, sentí el peso de todo eso sobre mí. Siempre había creído que el vínculo entre un padre y un hijo podía soportar los malentendidos, que el amor sería el ancla que nos mantendría a flote en todas las tormentas. Pero el amor por sí solo no podía reescribir el pasado, ni borrar la amargura que se había apoderado de su corazón. Empecé a comprender que, si queríamos seguir adelante, no sería porque yo finalmente le diera todo lo que quería. Solo sería posible si ella decidía dejar atrás el pasado. Y yo estaba empezando a aceptar que quizá nunca tomaría esa decisión. El cambio de la tensión a la culpa fue tan sutil que al principio apenas lo noté. Comenzó con la forma en que mi hija me hablaba después de aquellas conversaciones sobre el pasado. Su voz adquiría un tono tranquilo, casi herido, como si cada negativa por mi parte confirmara una creencia arraigada de que yo no estaba dispuesto a ponerla en primer lugar. Ya no me acusaba directamente.
En cambio, dejaba que el silencio hiciera la mayor parte del trabajo. Mencionaba algo que necesitaban sus hijos, luego hacía una pausa, dejando que el peso de la afirmación flotara en el aire, dándome la oportunidad de intervenir. Si dudaba, suspiraba de una manera que me hacía sentir que la había fallado una vez más. Era una táctica eficaz. Siempre he sido el tipo de persona que se siente responsable de la comodidad y la felicidad de las personas que amo. Incluso cuando sabía en mi corazón que estaba siendo razonable, que ya había dado más que suficiente, me quedaba despierto por la noche preguntándome si debería haber hecho más. Ella lo sabía. Sabía lo mucho que odiaba que me consideraran egoísta. Y lo utilizaba, intencionadamente o no, para mantener vivas sus peticiones. A veces, la culpa se manifestaba en forma de comparación. Me hablaba de amigos cuyos padres les habían comprado casas o les pagaban las vacaciones familiares. Lo decía con naturalidad, como si fuera solo una anécdota, pero sus ojos se posaban en mí como preguntándome por qué yo no hacía lo mismo. Otras veces venía envuelta en nostalgia. Me recordaba momentos de su infancia, épocas en las que sentía que teníamos menos que otras familias, y luego lo relacionaba con el presente, como si fuera mi oportunidad de arreglar las cosas. Una tarde, vino sin avisar. Se sentó a la mesa de la cocina, tamborileando con los dedos sobre la taza de café, y me contó que habían invitado a su hijo menor a un viaje escolar al extranjero. Me dijo lo mucho que significaba para él, lo importante que era para su confianza, y lo devastado que estaría si no pudiera ir. Luego se quedó en silencio, mirándome con ojos que transmitían esperanza y reproche. Sabía lo que quería que le dijera. Sabía que quería que me ofreciera a pagarlo antes incluso de que me lo pidiera. Y aunque una parte de mí se rebelaba ante la manipulación, otra parte no podía soportar la idea de que su hijo se perdiera esa oportunidad por culpa del dinero, así que dije que sí. Al volver a mi habitación más tarde, sentí la familiar mezcla de alivio y resentimiento. Alivio porque el momento de tensión había pasado, resentimiento porque me había costado más que dinero. Me había costado otra parte de mis límites, otro paso más lejos de la independencia que me había prometido mantener. Me dije a mí misma que lo hacía por mi nieto, que no era justo que él sufriera por la tensión entre su madre y yo. Pero sabía que cada vez que cedía, solo reforzaba el ciclo. Lo que lo hacía más difícil era que ella nunca reconocía la presión que me estaba ejerciendo, nunca admitía que sus peticiones tenían un trasfondo de expectativa. En cambio, después de que yo accedía, me daba las gracias con una sonrisa radiante, como si se tratara de algo sencillo y sin importancia. No reconocía la lucha que yo había librado antes de decir que sí, no entendía que yo no solo estaba sopesando mis finanzas, sino también la salud de nuestra relación. Empecé a darme cuenta de que la culpa no venía solo de ella. Yo misma la alimentaba. Permitía que el miedo a decepcionarla dictara mis decisiones. Dejaba que la sombra de los desacuerdos del pasado me convenciera de que cada negativa sería la que nos rompería por completo. Era agotador vivir en ese estado constante de cálculo, tratando de equilibrar el amor y el respeto por mí misma. Una noche, después de otra larga llamada en la que ella insinuó que necesitaba ayuda con una reparación en la casa, me senté en mi escritorio y anoté todas las veces que le había dado dinero en el último año. Verlo en blanco y negro fue aleccionador. Era más de lo que había pensado, y me hizo imposible fingir que se trataba de momentos aislados. Era un patrón, uno que continuaría mientras yo lo permitiera. Doblé el papel y lo guardé en un cajón, diciéndome a mí misma que era un recordatorio para la próxima vez que sintiera la culpa. No sabía si sería suficiente para cambiar mi respuesta, pero sabía que tenía que intentarlo, porque, en el fondo, entendía que la culpa es una trampa en la que puedes caer sin darte cuenta, y una vez que estás en ella, puede hacer que sigas dando mucho después de no tener nada más que dar. Después de semanas sintiendo el tira y afloja de las expectativas de mi hija, me di cuenta de que estaba empezando a perder mi propia perspectiva. Cada decisión sobre el dinero me parecía cargada. Cada conversación con ella era como caminar por la cuerda floja. Había dejado de hablar con la mayoría de la gente sobre ello porque no quería parecer que hablaba mal de mi propia hija. Pero el peso me estaba agotando.
Me encontraba repitiendo nuestras conversaciones en mi mente, preguntándome si había sido demasiado dura o no lo suficientemente firme, y cuestionándome constantemente si era yo la que estaba equivocada. Una mañana, decidí visitar la pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, un lugar al que solía ir con mi marido cuando queríamos pasar un rato tranquilos lejos de casa. Hacía años que no me sentaba allí sola. Pedí una taza de té y me senté en una mesa de la esquina, cerca de la ventana. Las calles estaban llenas de gente que se apresuraba para ir al trabajo y niños con uniformes escolares de la mano de sus padres. Era una escena sencilla y cotidiana, pero me parecía un mundo diferente al que había estado viviendo últimamente. Mientras estaba allí sentada, entró una vieja amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Marlene, una mujer que había conocido años atrás a través de un grupo de voluntariado comunitario. Siempre nos habíamos llevado bien, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Me vio enseguida y se acercó con una cálida sonrisa, preguntándome si podía acompañarme. Empezamos a ponernos al día, hablando de nuestras familias y de los años que habían pasado. En algún momento, sin pensarlo realmente, me encontré contándole la tensión que había con mi hija. No entré en detalles, pero le conté lo suficiente para que entendiera la situación. Esperaba un asentimiento cortés o una vaga expresión de simpatía, pero en lugar de eso, se recostó en su silla y dijo algo que me sorprendió. Me contó que había pasado por algo similar con su propio hijo después de que falleciera su marido. Él también había empezado a esperar cada vez más de ella económicamente, y, al principio, ella había cedido, diciéndose a sí misma que solo era algo temporal. Pero las peticiones nunca cesaron. Marlene dijo que el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que cada vez que cedía, no le estaba ayudando a ser más fuerte ni más independiente, sino que le estaba facilitando apoyarse en ella en lugar de encontrar sus propias soluciones. Dijo que establecer límites había sido una de las cosas más difíciles que había hecho nunca, pero que le había cambiado la vida. Al principio no fue fácil y causó roces, pero al final él aprendió a valerse por sí mismo. Escuché atentamente sus palabras y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Escucharlo de alguien que lo había vivido me ayudó a ver la situación con más claridad. No se trataba solo del dinero, se trataba del patrón, de cómo cada sí hacía que la siguiente petición fuera más fácil de hacer y más difícil de rechazar. Se trataba de cómo el amor a veces podía convertirse en algo desequilibrado, en el que una persona seguía dando hasta que no le quedaba nada. Antes de salir de la cafetería, Marlene dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que los límites no son un muro para excluir a las personas, sino una valla para proteger lo que más importa. Sin ellos, el resentimiento crece en lugar del amor, y una vez que el resentimiento se arraiga, es difícil de arrancar. Mientras caminaba a casa, repetí esa conversación una y otra vez. Me pareció un salvavidas, un recordatorio de que no estaba siendo cruel por querer protegerme. Tenía mucho miedo de que decir que no significara perder a mi hija, pero tal vez decir que no era la única manera de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Era una verdad dolorosa de afrontar, pero también liberadora. Por primera vez en meses, sentí que tenía un poco de claridad. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina y me serví otra taza de té. Miré a mi alrededor, pensando en todos los años que había pasado construyendo una vida con mi marido, en los sacrificios que habíamos hecho para crear una sensación de estabilidad. Me di cuenta de que nos lo debía a los dos proteger eso. Puede que mi hija no lo viera ahora, pero algún día, tal vez, lo entendería. Por ahora, tenía que empezar a aprender a decir no, sin ahogarme en la culpa, porque veía claramente lo que no había querido admitir antes, que seguir como hasta ahora solo nos causaría más dolor a los dos. La conversación con Marlene permaneció en mi mente como un eco silencioso. No fue una revelación dramática, pero había plantado una semilla que seguía creciendo. Empecé a ver mis interacciones con mi hija de otra manera, no como momentos aislados, sino como parte de un patrón que había permitido que se formara. La siguiente vez que llamó, me dije a mí misma que intentaría mantenerme firme. Era una promesa que me hice en silencio, aunque no estaba segura de lo fuerte que sería cuando llegara el momento.
Ese momento llegó antes de lo que esperaba. Llamó un miércoles por la tarde, con voz alegre al principio. Me contó cómo había sido su día, cómo estaban los niños y los recados que había hecho. Luego, casi de pasada, mencionó que su lavadora había dejado de funcionar y que necesitaba comprar una nueva inmediatamente. Hablaba como si la decisión ya estuviera tomada y lo único que quedara fuera era que yo le transfiriera el dinero. Sentí un nudo en el estómago. Era la prueba que tanto temía. Respiré hondo y le dije con delicadeza que no podía correr con los gastos, que tendría que buscar otra forma de solucionarlo. Hubo una pausa, seguida de una risa que no sonaba muy sincera. Me preguntó si hablaba en serio. Cuando le dije que sí, su tono cambió. Me recordó de nuevo la herencia, como si repetirlo una y otra vez lo convirtiera en una cuenta abierta de la que tenía derecho a disponer. Le expliqué que no se trataba de si tenía el dinero, sino de cómo necesitaba administrarlo para mi propia vida. Se quedó callada y luego me preguntó en voz baja si realmente estaba diciendo que no a algo tan básico. Le dije que lo sentía, pero que no iba a pagarlo. La conversación terminó poco después, con un adiós breve y seco. Esa noche, me quedé despierta preguntándome si había hecho lo correcto. Me sentía dividida en dos. Una parte de mí estaba orgullosa de haberme mantenido firme, de haber intentado cambiar el ciclo. La otra parte sentía el peso familiar de la culpa apretándome. Me la imaginaba luchando con la colada, arreglándoselas sin lavadora, y me dolía el pecho al pensarlo. Pero entonces recordé las palabras de Marlene. Los límites protegen lo que importa. Tenía que creer que eso incluía proteger el equilibrio de nuestra relación. Durante la semana siguiente, noté sutiles cambios en su comportamiento. No llamaba tan a menudo, y, cuando lo hacía, había rigidez en su voz. En una comida familiar, contó una historia sobre lo difícil que era hacer frente a los gastos de la casa. No me mencionó directamente, pero pude sentir la mirada que me lanzó. Fue suficiente para hacerme sentir incómoda y me di cuenta de que me estaba poniendo a prueba delante de los demás, para ver si reaccionaba o le ofrecía ayuda para salvar las apariencias. Me quedé callada, obligándome a beber mi té y dejando que pasara el momento. Esta nueva dinámica era agotadora. Cada interacción se sentía como una pequeña batalla, incluso cuando las palabras eran educadas. Era consciente en todo momento de mis propios límites, comprobándolos y volviéndolos a comprobar, temiendo que si cedía una vez, todo lo que estaba tratando de construir se derrumbaría. Hubo momentos en los que quise volver a como eran las cosas antes, cuando decir que sí era más fácil que cargar con el peso de un no, pero me recordé a mí misma que la facilidad no era lo mismo que la salud. La prueba más dura llegó cuando me pidió que contribuyera a una reunión familiar que quería organizar. No era una necesidad urgente, ni siquiera una necesidad, pero lo presentó como una oportunidad para que nos reuniéramos y curáramos viejas heridas. Por un instante, estuve a punto de decir que sí. Entonces recordé cuántas de nuestras discusiones se habían barrido bajo la alfombra en nombre de la unidad familiar, solo para resurgir más tarde con bordes aún más afilados. Le dije que no podía contribuir, pero que estaría encantada de llevar comida y ayudarla a preparar. Su silencio al otro lado del teléfono me dijo exactamente lo que pensaba de mi oferta. Dijo que lo pensaría, lo cual sabía que era su forma de decir que no le gustaba mi respuesta. Pero, por primera vez, sentí una extraña sensación de estabilidad. Estaba empezando a aprender que mi amor por ella no tenía que demostrarse a través de mi cuenta bancaria. Aún así, sabía que estas pruebas estaban lejos de terminar. Más bien, se estaban volviendo más frecuentes y más sutiles. Cada una me empujaba al límite de mi comodidad, desafiándome a volver al papel que ella quería que desempeñara. Pero algo en mí había cambiado. Estaba cansada de vivir bajo la amenaza silenciosa de su decepción. Si eso era lo que hacía falta para mantener mis límites, entonces me mantendría firme, aunque eso significara recorrer un camino más difícil entre nosotras. Ocurrió un domingo por la tarde lluvioso, uno de esos días en los que el sonido del agua sobre el tejado parece más intenso de lo habitual.
Estaba en la cocina preparando sopa cuando sonó el teléfono. Al ver el nombre de mi hija en la pantalla, sentí la mezcla habitual de emociones, una pequeña chispa de esperanza de que esta llamada fuera diferente, y un temor silencioso de que fuera más de lo mismo. Me sequé las manos con una toalla y contesté. Empezó hablando del tiempo, de cómo la lluvia había arruinado sus planes para el día. Por la forma en que se le cortaba la voz, me di cuenta de que estaba tratando de decirme algo. Y entonces llegó. Me dijo que su hija mayor había sido aceptada en un programa extracurricular especial, algo que, según ella, le cambiaría la vida, pero que el coste era mucho más de lo que podía permitirse en ese momento. Antes de que pudiera responder, dijo: «Solo necesito que lo pagues tú. Sabes que es importante». Sus palabras transmitían la misma expectativa de siempre, pero esta vez había un tono más cortante, más impaciente, como si se hubiera cansado incluso de fingir que era una petición. Respiré hondo y le dije que no podía pagarlo. Le ofrecí ayudarla a buscar otras formas de financiarlo, tal vez un plan de pago o algún tipo de beca. Me interrumpió. Dijo que estaba harta de mis excusas, harta de que fingiera que no podía ayudarla cuando tenía más que suficiente. Me recordó de nuevo la herencia, con cada palabra cargada de acusación. La frustración en su voz encendió algo en mí. Durante meses había estado tragándome mis propios sentimientos, tratando de mantener la paz, tratando de ser la razonable. Pero ese día, algo dentro de mí cambió. Le dije que no se trataba del dinero, sino del hecho de que ella había llegado a verme como un recurso en lugar de como una persona. Le dije que ya estaba harta de sentir que mi valor como madre dependía de cuánto podía aportar económicamente. Las palabras salieron con más firmeza de lo que esperaba, aunque me temblaban las manos. Hubo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Dijo que no podía creer que le diera la espalda a mi propia familia. Me acusó de preocuparme más por llevar la cuenta que por ayudar a mis nietos. Intenté decirle que establecer límites no significaba que los quisiera menos, pero ella ya no me escuchaba. Me dijo que necesitaba distanciarse de mí y colgó sin despedirse. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo, con el teléfono todavía en la mano, la lluvia golpeando las ventanas. Pensé en todas las veces que había dicho que sí cuando me costaba mi paz, en todos los momentos en que había intentado comprar la armonía con dinero. Me di cuenta de que había tenido miedo precisamente de esto, de que ella se alejara, de su ira, pero había sucedido de todos modos. Y, por primera vez, comprendí que el verdadero punto de ruptura no había sido esa llamada, se había estado gestando durante meses, quizá incluso años. El resto del día pasó como en una neblina. Terminé de preparar la sopa, aunque apenas pude comer nada. Me senté en el salón, mirando la televisión en silencio, repitiendo la conversación una y otra vez. Una parte de mí quería llamarla para suavizar las cosas, para deshacer lo que había dicho. Pero otra parte de mí sabía que si cedía ahora, desharía todos los pasos que había dado para protegerme. Esa noche, la casa estaba increíblemente silenciosa. No dejaba de pensar en sus palabras, en la facilidad con la que había interpretado mis límites como un rechazo. Me dolía más de lo que podía admitir, pero bajo el dolor había algo más, alivio. Por fin había dicho la verdad que había estado ocultando. No sabía qué pasaría después, si ella cambiaría de opinión o si esto sería el comienzo de un largo silencio entre nosotras. Pero había una cosa que sabía con certeza. La línea estaba trazada y no podía volver a fingir que no existía. Cuando apagué las luces y me acosté, la lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna. Me llamó la atención que las tormentas nunca anuncian el momento en que terminan. A veces solo te das cuenta del silencio que las sigue. No estaba segura de si era el final de la tormenta entre nosotras o solo el ojo del huracán. Pero sabía que afrontaría lo que viniera con la misma firmeza que había encontrado en mí misma aquella tarde, y, por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Los días que siguieron a aquel tormentoso domingo fueron como adentrarse en territorio desconocido. El silencio entre mi hija y yo se prolongaba, no era el tipo de silencio que cura, sino el que se cierne pesadamente en el aire.
Pensé en llamarla muchas veces, con la mano sobre el teléfono, pero algo dentro de mí me lo impedía. Sabía que era el momento de decidir si iba a mantener lo que había dicho, o dejar que se desmoronara bajo el peso de la incomodidad. Pasé esos días en silencio, reflexionando y repasando mentalmente los años de nuestra relación. Pensé en los momentos en los que había dicho que sí porque era más fácil que explicar por qué quería decir que no. Recordé cómo solía racionalizarlo diciéndome a mí misma que era solo una tontería, que no volvería a pasar, para encontrarme en la misma situación semanas después. Ahora veía claramente el patrón. No eran solo sus peticiones las que habían dado forma a esta dinámica, era mi voluntad de evitar el conflicto, incluso a costa de mí misma. Una tarde, me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y empecé a escribir. No era una carta para ella, al menos no todavía. Era una carta para mí misma. Hice una lista de los límites que quería establecer, no solo en cuanto al dinero, sino también en cuanto a nuestra forma de comunicarnos. Escribí que ya no respondería a las exigencias que no fueran respetuosas. Escribí que solo ofrecería ayuda cuando fuera realmente necesario, y que ya no me sentiría culpable por proteger mi propio futuro. Verlo escrito con mi letra lo hizo parecer real, como si estuviera firmando un contrato privado conmigo misma. Cuando finalmente llamó, su tono era frío pero mesurado. Al principio habló de cosas normales, de las actividades escolares de los niños, del tiempo, del nuevo perro de un vecino. Era casi como si estuviera tanteando el terreno, viendo si volvía a caer en nuestra vieja rutina. Luego sacó a colación otro gasto, algo menor que la última petición, tal vez para ver si cedía. Respiré hondo y le dije con calma que no podía ayudarla. Hubo una pausa y me preparé para la reacción. En cambio, soltó una breve risa, pero no fue cálida. Dijo: «Supongo que así es como va a ser ahora». Le dije que la quería a ella y a los niños, pero que no podía seguir siendo su primera solución para todos los problemas. Le expliqué que no se trataba de negarle mi amor, sino de asegurarme de no fomentar hábitos que a la larga nos harían daño a ambos. Mi voz se mantuvo firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Esta vez no discutió. Dijo que tenía que colgar y terminó la llamada rápidamente, pero después sentí algo diferente. Había marcado un límite y lo había mantenido. No hubo una pelea dramática, ni gritos ni portazos, solo una declaración clara de mi postura. Fue una pequeña victoria, pero para mí fue enorme. El resto de la semana, noté lo ligera que me sentía. La ansiedad que solía sentir antes de sus llamadas seguía ahí, pero era más suave, menos agobiante. Sabía que habría más momentos de tensión, pero también sabía que había dado el primer paso real para cambiar la situación que se había prolongado durante demasiado tiempo. No se trataba de castigarla. Se trataba de enseñarnos a las dos una nueva forma de estar en la vida de la otra. Me di cuenta de que durante años había creído que el amor se medía por lo mucho que daba, que decir que no significaba que estaba fallando como madre. Pero ahora veía que el amor verdadero a veces significaba dar un paso atrás y dejar que la otra persona encontrara sus propias soluciones, incluso si eso significaba que tropezara. Mientras estaba sentada en el jardín aquel sábado, con el sol de la tarde filtrándose entre las hojas, pensé en lo difícil que había sido este viaje. Pensé en la culpa, la presión, el resentimiento silencioso que había crecido entre nosotras, y supe que tenía que seguir adelante, aunque eso significara soportar su decepción durante un tiempo más, porque los límites no se construyen en un solo día, se refuerzan cada vez que decides respetarlos. Empezaba a comprender que trazar una línea no era un acto de separación, sino de preservación. Era una forma de proteger el amor que aún sentíamos para que no se viera devorado por las expectativas y el resentimiento. No sabía si ella llegaría a verlo así, pero, por primera vez, me sentía en paz con mi decisión, y esa paz era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar de nuevo. En las semanas siguientes, la distancia entre mi hija y yo se hizo más notable. Las llamadas que antes eran cada pocos días pasaron a ser semanales, a veces incluso menos. Cuando hablábamos, las conversaciones eran breves y educadas,
como si fuéramos dos desconocidos tratando de recordar cómo sentirnos cómodos el uno con el otro. No había discusiones abiertas, pero tampoco había calidez. El aire entre nosotros estaba lleno de todas las cosas que no decíamos. Podía sentir cómo mi decisión se extendía más allá de nosotras dos. En una reunión familiar, una tía me llevó aparte y me preguntó si todo iba bien entre mi hija y yo. Me dijo que había notado un cambio y que mi hija parecía distraída cada vez que se mencionaba mi nombre. No le di importancia y le dije que las familias pasan por etapas, pero por dentro me sentí expuesta. Me preguntaba qué le habría contado mi hija a la gente y cuánto de eso era cierto. Lo más difícil fue el cambio en cómo me sentía con mis nietos. Ellos seguían tan cariñosos como siempre, corriendo a saludarme con abrazos y contándome historias, pero yo notaba una sutil tensión por parte de su madre. Ya no les animaba a pasar más tiempo conmigo y habían dejado de invitarme a comer los domingos o a los eventos escolares. Tenía que enterarme de sus logros a través de breves comentarios en nuestras escasas llamadas telefónicas. Era como si la barrera que había levantado con ella se hubiera extendido silenciosamente a ellos también. Echaba de menos la cercanía que habíamos tenido. Echaba de menos formar parte de sus vidas sin sentir que me estaban poniendo a prueba o juzgando. Pero también sabía que el cambio era inevitable una vez que decidí dejar de decir que sí a todo. Las barreras tienen un precio, y este era el mío. Aún así, había momentos en los que el silencio me dolía más de lo que quería admitir. Una tarde, recibí un mensaje de texto en el que me preguntaba si podía ir a su casa para ayudarla con algo. Casi respondí que sí automáticamente, aliviada de que se hubiera puesto en contacto conmigo. Pero cuando le pregunté qué era, me dijo que necesitaba a alguien que cuidara de los niños mientras asistía a una reunión. Le dije que estaría encantada, pero pude notar la vacilación en su respuesta cuando se dio cuenta de que no le iba a dar dinero para los gastos de la casa, como me había insinuado la semana anterior. La conversación terminó rápidamente y me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si incluso mi tiempo estaba ahora ligado a sus expectativas. Había días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto. La paz que había sentido después de marcar los límites había sido real, pero era frágil. Había momentos en los que la soledad me hacía querer deshacerlo todo, llamarla y decirle que la ayudaría en lo que necesitara solo para que las cosas volvieran a la normalidad. Pero entonces recordaba que la normalidad me había ido desgastando poco a poco, dejándome resentida y ansiosa. Volver atrás significaría borrar todo el progreso que había logrado. Empecé a encontrar pequeñas formas de llenar el vacío que había dejado su ausencia. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca, empecé a dedicarme más en serio a la jardinería, y volví a conectar con viejos amigos a los que no había visto en años. Estas cosas no sustituían a mi hija, pero me recordaban que mi vida tenía un valor más allá de ser el salvavidas económico de alguien. Me proporcionaban momentos de alegría que eran solo míos, sin culpa ni obligaciones. Aún así, no podía negar que las consecuencias de mi decisión habían cambiado la estructura de nuestra familia. Las vacaciones eran diferentes. Las conversaciones eran cautelosas. Había un vacío en mi vida donde antes estaba su risa fácil, y no sabía si volvería. Algunas noches me quedaba despierta preguntándome si el tiempo suavizaría su resentimiento, o si la división se haría permanente. Lo que sí sabía era que no podía controlar sus sentimientos ni sus decisiones. Solo podía controlar los míos. La línea que había trazado no tenía por objeto alejarla, sino proteger el amor que aún nos quedaba. Si ella podía verlo ahora o solo en el futuro era algo que tenía que dejar en sus manos. Las consecuencias no fueron fáciles de llevar, pero fueron sinceras. Por primera vez en años, no vivía bajo el peso de expectativas silenciosas. Y aunque eso supuso distanciarnos, también me aportó la tranquilidad de saber que había elegido por mí misma, no por egoísmo, sino con la esperanza de que algún día ella comprendiera que establecer unos límites saludables también era un acto de amor. El tiempo tiene la capacidad de suavizar los bordes más afilados, pero no los borra.
En los meses posteriores a la ruptura con mi hija, aprendí a vivir en el espacio tranquilo que había quedado atrás. Al principio, el silencio era pesado, se instalaba en la casa como un invitado indeseado, recordándome lo que había perdido. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que el silencio también podía ser una forma de paz si lo permitía. Empecé a centrarme en las partes de mi vida que no tenían nada que ver con el dinero ni con los conflictos. Mis mañanas se volvieron más lentas y más intencionadas. Preparaba el té, abría las cortinas y observaba cómo la luz se derramaba por el jardín. Planté nuevas flores, no solo para llenar el espacio, sino para recordarme a mí misma que la belleza puede crecer incluso después de una temporada dura. Volví a leer, algo que no había hecho en años, y me perdí en historias que no tenían nada que ver con la mía. No es que dejara de querer a mi hija o de pensar en ella. Seguía echando de menos su voz por teléfono, la forma en que solía compartir pequeños detalles de su día, el sonido de las risas de mis nietos resonando en mi casa. Pero había dejado de esperar junto al teléfono. Había dejado de medir la calidad de mi día en función de si llamaba o no. Fue un cambio que no esperaba, pero era necesario. Una tarde, mientras cuidaba las rosas, pensé en el camino que me había llevado hasta allí. La herencia, las peticiones, la culpa, las discusiones. Todo ello había marcado la distancia entre nosotras. Durante mucho tiempo, había creído que la única forma de salvar esa distancia era dar más, satisfacer sus demandas con la esperanza de que eso nos acercara. Pero lo único que había conseguido era ampliar la distancia, porque había sustituido el respeto mutuo por las expectativas. Ahora veía que la paz no consistía en hacer felices a todos. Se trataba de tomar decisiones que me permitieran vivir sin resentimiento. Eso significaba aceptar que mi hija tal vez no entendiera mis decisiones en ese momento, y tal vez no las entendiera durante mucho tiempo. Significaba confiar en que mi amor por ella no disminuía solo porque había decidido protegerme. Empecé a pasar más tiempo con amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Marlene y yo nos veíamos a menudo en la cafetería y nuestras conversaciones me recordaban que no estaba sola en esta lucha. Incluso me sorprendí riendo más, algo que no había hecho libremente en meses. Sentía que mi vida ya no estaba definida por una relación dolorosa, sino por un círculo más amplio de personas y experiencias. Todavía había momentos en los que me asaltaban las dudas. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y el aire parecía demasiado quieto, me preguntaba si había empeorado las cosas entre nosotros más de lo necesario. Pero entonces recordaba cómo era antes de establecer los límites, la mujer que accedía a todo lo que le pedían, que vivía con un nudo constante en el estómago. No quería volver a ser así. Me di cuenta de que la paz no era un destino final, era algo que tenía que elegir cada día. Significaba dejar de controlar cómo me veía mi hija, significaba perdonarme por los errores que había cometido en el pasado, por las veces que había dado demasiado o dicho muy poco. Y significaba aferrarme a la esperanza, no a la que exige un plazo, sino a la tranquila, la que confía en que la vida se resolverá por sí sola. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín, me senté en el porche con una taza de té y sentí que una profunda calma se apoderaba de mí. Mi relación con mi hija no era la que yo quería, pero había dejado de vivir en un estado de tensión constante. Sabía que podría haber más conversaciones difíciles por delante, más momentos en los que tendría que mantenerme firme. Pero también sabía que tenía la fuerza para afrontarlos. Encontrar mi paz no significaba que hubiera dejado de quererla, significaba que había empezado a quererme lo suficiente como para proteger mi propio bienestar. Y tal vez, con el tiempo, ella vería que ese límite no era un muro entre nosotras, sino una forma de evitar que nuestra conexión se rompiera por completo. Hasta entonces, seguiría viviendo en esta nueva tranquilidad, confiando en que incluso las relaciones tensas pueden encontrar el camino de vuelta cuando llega el momento adecuado. Era una fresca tarde de otoño cuando mi hija finalmente llamó después de semanas de silencio. Su voz era cautelosa, del tipo que se usa cuando no se está seguro de cómo responderá la otra persona. Me preguntó si podía venir a tomar el té y acepté sin dudarlo.
pasara lo que pasara entre nosotras, seguía queriendo verla, seguía queriendo oír su voz en persona. Cuando llegó, parecía cansada, como si el peso de los últimos meses se hubiera posado sobre sus hombros. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el vapor saliendo de nuestras tazas. Por un momento, todo parecía casi normal. Hablamos del tiempo, de los niños, de temas triviales y seguros que nos impedían adentrarnos en aguas peligrosas. Pero, al final, el silencio entre nosotras se hizo demasiado largo y supe que una de las dos tendría que romperlo. Ella fue la primera en hablar. Admitió que había estado enfadada conmigo, que se había sentido herida cuando me negué a ayudarla como solía hacerlo. Dijo que eso le había hecho cuestionar si yo seguía queriéndola tanto. La escuché sin interrumpir, sabiendo que mi turno llegaría. Cuando terminó, le dije la verdad, que siempre me había importado, pero que mi forma de demostrarlo tenía que cambiar. Le expliqué que dar constantemente había empezado a dañar nuestra relación, que quería que estuviéramos unidos por lo que éramos el uno para el otro, no por lo que yo podía ofrecerle. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque intentó ocultarlo. Dijo que no se había dado cuenta de la presión que me había estado ejerciendo, que en su mente simplemente se apoyaba en mí como se supone que debe hacer la familia. Le dije que apoyarse está bien, pero que cuando el apoyo se convierte en dependencia total, se vuelve demasiado pesado para una sola persona. Hubo una larga pausa y luego ella asintió lentamente, como si estuviera dejando que las palabras calaran en su interior. No lo resolvimos todo ese día. No hubo una reconciliación dramática, ni promesas de que todo sería diferente a partir de ese momento. Pero hubo comprensión, y eso me pareció un comienzo. Acordamos ser más sinceros el uno con el otro, hablar antes de que el resentimiento tuviera oportunidad de crecer. Sabía que aún nos esperaban retos, pero me sentí más ligero al levantarme de la mesa que en meses. Cuando se marchó, me abrazó un poco más de lo habitual. No fue un final perfecto, pero fue real. Y mientras la veía caminar hacia su coche, me di cuenta de que a veces el amor no consiste en darlo todo, sino en dar lo suficiente para mantener la puerta abierta. Esa tarde sentí que la puerta entre nosotros se movía, lo justo para que entrara la luz. Al final, aprendí que el amor y los límites pueden coexistir. Decir no, no significaba cerrar mi corazón, sino protegerlo. Nuestra relación no es perfecta, pero es honesta, y esa honestidad nos ha dado la oportunidad de reconstruirla sin el peso del resentimiento tácito. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.